Buenas tardes, vengo a presentaros el examen de la convocatoria 2023-2024 de la asignatura de Empresas y Diseño de Modelos de Negocio. Así que empezamos, si queréis, con el TQT, ¿vale? La primera pregunta del examen nos decía lo siguiente. Si la ratio de solvencia, que definen como el activo corriente entre el pasivo corriente, es de 1,7, significa que A, con el total del activo corriente se puede pagar todas las deudas contraídas a corto plazo. B, con el total del cobro de los clientes no se puede pagar todas las deudas contraídas a corto plazo. O C, con el total de activo corriente no se pueden pagar todas las deudas contraídas a corto plazo. Lo que nos está, bueno, lo primero que tengo que decir de esta pregunta es que hay un pequeño error a la hora de escribir el enunciado de la pregunta como tal, y es que definen como solvencia este ratio, que en realidad es el ratio de liquidez, ¿vale? Entonces, la pregunta correcta sería si la ratio de liquidez, que significa que se define como el activo corriente entre el pasivo corriente, es de 1,7, significa que. Pero entonces, eh, como ambos ratios comparten el óptimo, no nos importa tanto ese error, ¿vale? El óptimo de este ratio está entre 1,5 y 2, ¿vale? Por encima de 2 tenemos un exceso de liquidez y por debajo de 1,5 tenemos un déficit de liquidez, ¿vale? Como el enunciado nos dice que estamos en 1,7, nos encontramos dentro del óptimo de ese ratio. Y por lo tanto, el activo corriente es suficiente para pagar todas esas deudas a corto plazo que tenemos. Entonces nos quedaríamos con la opción A, que nos dice que con el total de activo corriente podemos pagar todas esas deudas contraídas a corto plazo. ¿Vale? Siguiente pregunta. Sabiendo que el umbral de rentabilidad de una empresa de electrodomésticos es de 3.200 unidades de producto vendidas a un precio de 15 euros la unidad, el beneficio para ese nivel de unidades será 48.000 euros, nos dice la opción A, 0 € la opción B, o el beneficio para ese nivel de producción va a ser negativo. Como nos está diciendo, que lo que tenemos es que el umbral de rentabilidad de esa empresa son esas 3.200 unidades, que es lo que nos está pidiendo el enunciado. Sabemos que en el umbral de rentabilidad, en el punto muerto, sí teníamos los costes fijos, teníamos el ingreso y teníamos los costes totales. El punto donde se une los ingresos con los costes totales me indica un beneficio de 0 euros, ¿vale? Los ingresos son iguales a los costes, por tanto la empresa no obtiene beneficio en ese punto. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí abajo. En el punto muerto, en esas 3.200 unidades, el ingreso total y el coste total tienen la misma cantidad. Por lo tanto, el beneficio sería cero, ¿vale? Pasamos a la tercera pregunta. Una agencia de viajes sabe que su fondo de maniobra asciende a 1.400 euros. Además, conoce, por los datos del balance, que el total de su pasivo es de 15.200 euros y que su pasivo corriente asciende a 3.800 euros. Con esos datos, ¿a cuánto asciende el activo no corriente de esta agencia de viajes? La opción A nos dice que 10.000 euros, la opción B nos dice que 11.400 y la opción C nos dice que 12.800 euros. Si recordamos, para el fondo de maniobra teníamos dos opciones de cálculo de la fórmula, ¿vale? Teníamos que el fondo de maniobra lo podíamos calcular como el activo corriente menos el pasivo corriente, o que el fondo de maniobra lo podíamos calcular como la suma del patrimonio neto más el pasivo no corriente menos el activo no corriente, ¿vale? Si seguimos los datos del enunciado, vemos que tenemos un pasivo total, vemos que tenemos un pasivo corriente, por tanto, podríamos calcular el pasivo no corriente. Entonces nos quedaremos con la segunda fórmula, ¿vale? No olvidamos de esta y calculamos. Lo primero que tenemos que buscar es cuánto sería ese pasivo no corriente. El pasivo no corriente, a partir de los datos que nos da el enunciado, lo calcularíamos como ese pasivo total menos ese pasivo corriente, ¿vale? Por lo tanto, ese patrimonio pasivo no corriente serían esos 15.200 euros menos los 3.800 euros que tenemos de pasivo corriente. Por lo tanto,
sería igual a 11.400 euros. ¿Vale? Volviendo a la fórmula del fondo de maniobra y sustituyendo ya los datos que tenemos que el fondo de maniobra, que eran 11.400 euros, perdón, sería igual a la suma de ese patrimonio neto que no nos indica, por tanto será cero, más el pasivo no corriente, que son 11.400 menos el activo no corriente, perdón, que tuviese la empresa. Bueno, despejando esta fórmula, nos saldría que el fondo de maniobra, 1.400, sería igual a 11.400 menos el activo no corriente. Pasando de lado cada una de las cosas, nos sale que el activo no corriente sería igual a 10.000 euros. Y nos quedaríamos, por tanto, con la opción A. ¿Vale? Siguiente pregunta. Según el valor actual neto, para que un proyecto de inversión no sea efectuable, el BAN tiene que ser positivo, de manera que las entradas de dinero derivadas del proyecto de inversión superen a las salidas una vez valoradas todas las cantidades en el momento inicial. El BAN tiene que ser igual a cero, de manera que las entradas de dinero derivadas del proyecto de inversión sean iguales a las salidas, sin necesidad de que todas las cantidades estén valoradas en el momento inicial, o el BAN tiene que ser negativo. Entonces, lo que nos decía la teoría es que, según el criterio del BAN, según el criterio del valor actual neto, el único motivo por el que nosotros podemos decir que una inversión no se puede hacer es que el BAN fuese negativo, ¿vale? Entonces nos quedamos con la opción C. 5. En un restaurante estudia la posibilidad de realizar un proyecto de inversión que mejoraría la empresa y para ello dispone de dos alternativas. El proyecto uno, con un desembolso inicial de 7.000 euros, siendo sus flujos de cada año, que hay cuatro, los flujos de cada año se- serían 1.000, 2.000, 4.000 y 2.000 euros. Y en el proyecto 2 tendríamos una inversión inicial de 6.000 euros y dos flujos netos de caja, que en el primero es de 6.000 y en el segundo de 8.000. Y nos pide cuál de estos proyectos deberá elegir el restaurante si utiliza el criterio del plazo de recuperación. Bueno, si recordáis, el plazo de recuperación nos indicaba o nos quería ayudar a elegir un proyecto de inversión en función de cuál de los dos tuviese un tiempo menor para recuperar o necesitase un tiempo menor para recuperar esa inversión inicial, ¿vale? Si podemos ver, en el proyecto A, en el primer año conseguimos 1.000, en el segundo tendríamos en 1.000 más 2.000, 3.000, y no sería hasta el tercer año, con los 4.000, que sumaríamos esos 7.000 euros del desembolso inicial, ¿vale? Tardaríamos aproximadamente 3 años en recuperar la inversión. Y en el proyecto 2, que tuvimos un desembolso inicial de 6.000, recuperamos el dinero en un año. Entonces, siguiendo el plazo de recuperación, nosotros nos quedaríamos con el proyecto 2, ¿vale? Opción B. Pregunta 6. El balance de una empresa de restauración expresado en euros es el siguiente. Edificios, tiene mobiliario, tiene vehículos, tiene ordenadores, tiene asistencias, clientes, bancos, capital social, reserva, préstamo a largo plazo, préstamo a corto plazo y proveedores. Tendríamos que calcular cuánto cuesta o a cuánto asciende el total del activo y ver la diferencia entre el activo y el pasivo que tenemos para descubrir el valor de esa cifra de capital social que nos pregunta aquí. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sumar. Sumamos entonces 15.000 euros de edificios, más 1.000 de mobiliarios, más 4.000 de los vehículos, más 1.500 de los ordenadores, más 1.500 de las existencias, más 1.000
de los clientes y más 1.500 de los bancos. Y nos sale un activo total de 25.500 euros. Y tenemos un pasivo total de 1.500 más 500 más 1.000, que son 3.000 euros, y un patrimonio neto que está formado por la cifra de capital social más 6.000 euros. ¿Vale? Si hacemos la ecuación fundamental del patrimonio, tendríamos que el activo total sería igual al pasivo, al patrimonio neto más el pasivo total, ¿vale? Entonces tendríamos que 25.500 sería igual a X más 6.000 más 3.000. 25.500 sería igual a X más 9.000. Si despejamos ese 9.000 o si despejamos la X, dejamos la X sola, nos sale que 25.500 menos 9.000 es igual a X y por tanto X sale 16.500 euros, que es la opción A, ¿vale? Siguiente pregunta, la 7. Utilizando el balance disponible en la pregunta del test número 6, ¿a cuánto asciende la ratio de tesorería realizable más disponible entre exigible a corto plazo? Entonces nos está diciendo que calculemos el ratio de tesorería, que es el realizable más el disponible entre el pasivo corriente, ¿sí? Exigible a corto plazo, y utilizamos los datos del enunciado anterior, ¿vale? El realizable y el disponible de la empresa son los clientes y los bancos, ¿vale? 1.000 más 1.500, lo que viene siendo, mira, atrás, 2.500 euros. Y el pasivo corriente son esos préstamos a corto plazo más esos proveedores que tenemos aquí, ¿vale? Que son 500 más 1.000, por tanto, 1.500. Si hacemos la cuenta, serían 2.500 euros entre 1.500, que nos sale 1,6 periódico. Por tanto, nos quedamos con la opción B, 1,7. ¿Vale? Siguiente pregunta. Una empresa produce al año 6.500.000 unidades del bien X con unos costes fijos por el valor de 2.360.000 euros y unos costes variables de 1,05 euros por unidad producida. Si esta empresa vende cada unidad a 1,75 euros, ¿a cuánto ascenderá su beneficio anual? Apuntamos los datos y tenemos que la Q que vendemos son 6.500.000 unidades con unos costes fijos de 2.260.000 euros, un coste variable unitario de 1,05 euros por unidad y un precio de 1,75 euros por unidad, ¿vale? Y nos pide el beneficio. Sabemos que la forma de beneficio es ingreso total menos coste total, ¿vale? Calculamos entonces los ingresos totales. Para el ingreso total necesito el precio por la cantidad que vendo. Mi ingreso total es de 1,75 por 6.500.000. Mi ingreso total, por tanto, es de
1,75 por 6.500.000, 11.675.000 euros. Y el coste total, que son los costes fijos más los costes variables unitarios por Q. Mi coste total entonces son 2.260.000 más 1,05 por 6.500.000 unidades. Mi coste total, por tanto, es 1,05 por 6.500.000 más 2.260.000, 9.085.000. Si restamos 11.375.000 menos 9.085.000, nos sale 2.290.000, que es el beneficio que nos viene en la pregunta, en la respuesta B del enunciado. ¿Vale? Pregunta 9. Con los datos del ejercicio número 8, ¿a cuánto asciende el coste medio? Acordamos que el coste medio, el coste total medio, es el coste total entre las unidades que nosotros producimos, ¿vale? Nuestro coste total, si lo vemos en la respuesta anterior, era de 9.085.000. Y nuestra Q era de 6.500.000. Sabiendo esto, podemos decir que el coste medio, el coste total medio, es 9.085.000 entre 6.500.000. Y eso nos sale 1,39, que es la pregunta, la respuesta C del enunciado, ¿vale? Pregunta 10. Los flujos netos de caja se definen por la diferencia entre los ingresos y gastos de una inversión durante un periodo de tiempo, por la suma de los ingresos y gastos de una inversión durante un periodo de tiempo, o C, por la diferencia entre los cobros y los pagos de una inversión durante un periodo de tiempo. Podríamos tener dudas entre la A y la C, pero si os acordáis de la definición de flujo neto de caja, son todos aquellos cobros y pagos que nosotros tenemos a lo largo de la vida útil de la inversión, ¿vale? Por lo tanto, nos quedaríamos con la respuesta C del enunciado. 11. La variedad y la naturaleza de los recursos financieros que ha utilizado la empresa se representa en él, como estamos hablando de recursos financieros, ¿vale? Son todas aquellas fuentes de financiación que nosotros hemos obtenido para financiar nuestros activos. Por lo tanto, se representa en el balance, en el pasivo de balance, ¿vale? Recursos financieros es lo que nosotros hemos ido afuera de la empresa a obtener para financiar nuestras inversiones. Y la última pregunta nos dice que los derechos de cobro con vencimiento en el corto plazo pertenecen a el activo corriente realizable, ¿vale? No es disponible porque son derechos de cobro, es decir, no hemos cobrado aún esos derechos y no es activo no corriente porque esos derechos de cobro vienen eh, dentro del activo no corriente, ¿vale? Y además nos está diciendo que está en el corto plazo. ¿Ok? Entonces, esta sería la parte tipo test. Pasaremos ahora a resolver el desarrollo. El primer tipo de ejercicio o el primer enunciado que nos sale es este de aquí. Con los siguientes datos relativos a una empresa: activo no corriente 10.000 euros, neto 7.000 euros, pasivo no corriente 2.200 euros, pasivo corriente 6.000 euros, contesta las siguientes preguntas. ¿A cuánto asciende el fondo de maniobra o de rotación de esta empresa? Justifique su respuesta. ¿Qué significa el resultado obtenido? Justifique su respuesta. Y representa gráficamente el fondo de maniobra. Entonces vamos con el apartado A. ¿A cuánto asciende el fondo de maniobra o
de rotación de esta empresa. Tenemos activo no corriente, me paso por un cero, patrimonio neto, pasivo no corriente, pasivo corriente. Sabemos que el fondo de maniobra lo calculamos como, o bien, igual que os dije antes, el activo corriente menos el pasivo corriente, o bien la suma del patrimonio neto más el pasivo no corriente menos el activo no corriente. Como en los datos no me sale el activo corriente ni me sale el dato del activo total, necesito tirar por la segunda funda, ¿vale? De esta me olvido y tengo que ir buscando los datos que sí tengo. ¿Tengo patrimonio neto? Sí. ¿Tengo pasivo no corriente? Sí. Me falta entonces el fondo de maniobra de calcularlo. Entonces voy. Mi fondo de maniobra va a ser igual al patrimonio neto, que son 7.000 euros, más el pasivo no corriente, que son 2.200, menos mi activo no corriente, que son 10.000. Por tanto, tengo un fondo de maniobra de 9.200 menos 10.000. Y si nos damos cuenta, este fondo de maniobra sale negativo, menos 800 euros. Aquí tendríamos que comentar que la empresa tiene un fondo de maniobra negativo de 800 euros. ¿Vale? Sabiendo esto, borro y hago el apartado B. En el apartado B nos dice qué significa el resultado obtenido. Al tener un, un fondo de maniobra negativo, lo que podemos decir es, uno, que la empresa está en desequilibrio financiero y que no tiene capacidad para hacer frente a sus deudas a corto plazo. Por lo tanto, esto podría desencadenar en una posible o en un posible riesgo de suspensión de pago. ¿Vale? Entonces tendríamos que comentar esas tres cosas. Por un lado, la empresa se encuentra en una situación de desequilibrio financiero, ya que no tiene capacidad para hacer frente a sus deudas a corto plazo con el activo corriente que tiene, y el riesgo de suspensión de pagos que podría emanar de esa situación de desequilibrio que tiene. ¿Vale? Por último, tendríamos que representar ese, ese fondo de maniobra. Para representarlo, indicamos que tenemos un activo no corriente de 10.000, un patrimonio neto de 7.000, un pasivo no corriente
de 2.200, un pasivo corriente de 6.000 y esto nos haría un pasivo corriente de 5.200 euros, si no me equivoco. Déjame mirar. ¿Vale? Entonces tenemos un activo no corriente de 10.000 euros, un activo corriente de 5.200, un patrimonio neto de 7.000, un pasivo no corriente de 2.200 y un pasivo corriente de 6.000 euros. Como vemos aquí, nuestras deudas a corto plazo son mayores que nuestro activo a corto plazo, ¿vale? Nuestro activo corriente. Por lo tanto, este fondo de maniobra es menor que cero, por lo tanto negativo, y es la situación que nos indica el enunciado, ¿vale? El 2. Cierta empresa se dedica a la compra-venta de equipos industriales de refrigeración. Cada año compra y vende 100.000 equipos. El coste de gestión de cada pedido es de 300 euros y el coste de tener un equipo almacenado durante un año es de 10 euros. Suponga que se trabaja todos los días del año. Se pide en el apartado A calcular el volumen óptimo de pedido, en el apartado B cuántos pedidos se hacen al año, en el apartado C cuántos días dura un pedido y en el apartado B, D nos dice que los proveedores tardan en entregar el pedido 5 días y cuál es el punto de pedido. Si apuntamos los datos, nos dice que cada año compra y vende 1.000 equipos. Esto sería nuestra demanda anual, 1.000 unidades. El coste de gestión de cada pedido, es decir, S, es de 300 euros. Y el coste de tener un equipo almacenado durante un año, G, es de 10 euros. Esto por pedido y esto por unidad. Trabajamos 365 días del año y en el apartado D nos dice que el tiempo de entrega son 5 días, que era la T minúscula. En el apartado A nos pide el volumen óptimo de pedido, que si os acordáis la fórmula, teníamos que la cantidad óptima la calculábamos como la raíz cuadrada de 2 por S por D partido de G, ¿vale? Por tanto, sustituyendo en la fórmula, tendríamos la raíz cuadrada de 2 por 300 por 1.000 entre 10. Y esta cantidad nos sale 245 unidades, ¿vale? Entonces aquí tenemos que comentar que cada pedido que haga la empresa tiene que tener 245 equipos de refrigeración, ¿vale? Seguimos con el apartado B.
En el apartado B nos preguntan que cuántos pedidos hacemos al año, ¿vale? Para ver cuántos pedidos hacemos al año, lo que tenemos que averiguar es N y nos da como la demanda que nosotros tenemos entre el número óptimo de, el volumen óptimo de pedido que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, ese número de pedidos lo calculamos como la demanda, que son esas 1000 unidades, entre esas 245 unidades que tenemos, nosotros hacemos por pedido. Por lo tanto, esto nos salen 4 pedidos al año, ¿vale? La empresa tenía que hacer 4 pedidos al año para cumplir con esa demanda que tiene. El apartado C nos habla de cuántos días dura un pedido, ¿vale? Para calcular ese tiempo, nosotros necesitamos, por un lado, los días que nosotros trabajamos, que son esos 365, entre el número de pedidos que nosotros hacemos, ¿vale? Siguiendo esa fórmula, tenemos que el tiempo que hay entre pedido y pedido, es decir, cuánto tiempo tardamos entre un pedido y otro, será de 365 entre los 4 pedidos que nosotros hacemos, que son 91,25, son 25 días. ¿Vale? Entre un pedido y otro, podemos decir que hay 91, pasan 91,25 días. Y por último, el apartado D nos dice, los proveedores tardan en entregar el pedido 5 días. ¿Cuál es el punto de pedido? Nuestro punto de pedido va a ser igual al tiempo que tardan los proveedores en entregarnos el pedido en sí por la demanda diaria que nosotros tenemos. Por tanto, nuestro punto de pedido va a ser ese tiempo que nosotros tardamos, que son 5 días, o sea, ese tiempo que el proveedor tarda en traernos el pedido, que son 5 días, por nuestra demanda diaria, que es la demanda que nosotros tenemos, 1000, entre los días que trabajamos, que son 365, ¿vale? Y esto nos salen 14 unidades de pedido, 14 unidades de producto. Entonces, en el momento en el que la empresa haya 14 unidades en el almacén, tendrá que hacer un pedido para que tenga suficiente en el momento de que necesite vender para que no entre en una ruptura de stock, ¿vale? 14 unidades. Listo. Pasamos al último ejercicio. A partir de los datos de balance que se muestran en la siguiente tabla, nos pide, además de eso, sabiendo que en su último ejercicio ha obtenido 1.125 euros de beneficio neto y cuyo beneficio antes de deducir intereses e impuestos fue de 3.500 euros, nos pregunta cuánto asciende la rentabilidad económica de esta empresa y justifica la respuesta, y a cuánto asciende la rentabilidad financiera de la empresa, justificando también la respuesta. Y que después definamos la rentabilidad financiera de una empresa. Sabemos entonces, para la rentabilidad económica vamos a necesitar el beneficio antes de intereses e impuestos, que tenemos que nos vale en 3.500 euros, y el total del activo, que son 50.000. Y para la rentabilidad financiera nos va a hacer falta el beneficio neto, que son 1.125 euros, y los recursos propios, fondos propios, que son 10.000 euros. Entonces, sabiendo esto, podemos calcular primero el apartado A. El apartado A nos pregunta por la rentabilidad económica, que es beneficio antes de intereses e impuestos entre el total del activo, multiplicado por 100, y esto nos sale una rentabilidad económica de 3.500 entre 50.000 por 100, que sale 7%. Y aquí tenemos que comentar, por cada 100 euros en activo, o que la empresa invierte en activo, gana u obtiene, ¿vale?
7 € en concepto o como beneficio antes de intereses e impuestos. ¿Vale? Un beneficio bruto. Por cada 100 € que la empresa invierte en activo, en los activos que tiene la empresa, obtiene 7 € como beneficio bruto o beneficio antes de intereses e impuestos. ¿Vale? En el apartado B nos pide la rentabilidad financiera. Y esa rentabilidad financiera la calculamos como el beneficio neto que tiene la empresa entre los fondos propios que tiene. Esa rentabilidad financiera es 1.125 entre 10.000 por 100. La rentabilidad financiera sale 11, a ver si me cabe entender aquí, 11,25 euros. ¿Vale? Entonces comentaríamos lo mismo. Por cada 100 € invertido, en este caso por los accionistas, ¿vale? Por los accionistas obtiene la empresa 11,25 € de beneficio neto, ¿vale? Por cada 100 € que esos accionistas, que esos empresarios aportan a la empresa como tal, la empresa tiene como beneficio ya neto, ya limpio, ese beneficio propio para la empresa, 11,25 €, ¿vale? Y por último, tendríamos que definir esa rentabilidad financiera. Ya con este comentario podríamos tenerlo ya como listo y como definido, ¿vale? La rentabilidad financiera, esa rentabilidad de esos accionistas que nos muestra cuánto dinero ganaríamos en concepto de beneficio neto por cada euro que los accionistas, por cada 100 € en función de la escala que nosotros queremos mantener, que los accionistas inviertan dentro de esa empresa que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, por lo tanto, no es la rentabilidad de los activos de lo que genera la empresa como sí, en sí, sino de la rentabilidad que aportan los socios de la empresa o esos accionistas que la empresa tiene, ¿vale? Hasta aquí sería el examen. Espero que os haya ido bastante bien. Espero que no haya habido ningún problema. Espero no haberme equivocado en nada. Así que espero que haya salido todo perfecto. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.